El consumo cultural es el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la población y los usos de productos. El consumo cultural no es ajeno a las luchas del poder. Aquí es necesario reconocer la diferencia entre la alta cultura popular, ya que la primera habla sobre la asociación a los élites sociales más acomodados. En cambio, la cultura popular está relacionada con masas. El consumo cultural busca transformar el entorno en el que vivimos y también para expresarnos diariamente en nuestra cultura y en otras Ahora les culturas. hablaré un poco sobre la industria cultural. La industria cultural ha sido definida por la UNESCO como un sector que conjuga la creación, la producción y la comercialización de bienes y servicios en los cuales la particularidad reside de sus contenidos de carácter cultural. Las industrias culturales se han fortalecido y expandido, han sofisticado su producción, han incorporado creativamente las tecnologías y han encontrado circuitos globales de distribución de sus productos. A todo ello lo han acompañado procesos de consumo y aprobación cultural que han convertido sus realizaciones en parte fundamental de la economía y cultura global. También las industrias culturales comprenden a todas aquellas actividades que actúan en el renglón económico de un país, generando transacciones comerciales en bienes y servicios, con la particularidad de que se trata de bienes y servicios simbólicos. Estas también se relacionan con el cine, la radio, la televisión, las artes plásticas, la música, las letras, entre otras instancias de producción cultural, ya que de aquí las industrias culturales conforman un aspecto importante del desarrollo sociocultural mediante los sentidos de pertinencia. Las industrias culturales aportan así un valor añadido a los contenidos, al tiempo que contribuyen y difunden valores de interés individual y colectivo. Por ello son esenciales para promover y difundir la diversidad cultural, así como democratizar y acceso a la cultura, y hace que se generalice servicios culturales y no pierda su carácter presencial en la historia. También sus características de las industrias culturales es que colocan en función de provocar cambios en los pueblos a los que se les otorga un nicho de poder, que se deja ver su capacidad de crear nuevas oportunidades que parten de provocaciones al producto cultural sobre la conciencia humana. Ahora les hablaré sobre la industria del cine. Esta industria es la más grande en el escenario mundial. El cine mexicano consolidó su éxito a los 40 al 50. Su éxito apeló el sentimiento nacional de la población en la actualidad. La gran mayoría de las salas de cine que proliferaban para la difusión de un cine nacional productivo se encuentran cerradas como el resultado de otra realidad histórica cultural en el país. También algunas dificultades que enfrentó la industria del cine mexicano fueron las reducciones del financiamiento público para la creación de un cine local. Entonces, el cine mexicano no logró evolucionar sus contenidos identitarios para la población emergente de los años 90 en adelante, población que ahora tiene cuesta la mirada hacia el norte de sus fronteras. También las preferencias y tendencias del público influyen en qué tipo de películas se producen. De igual manera, también afecta la forma en que se distribuye y se promocionan las películas, como algunas plataformas de streaming, como Netflix y Amazon Prime. El consumo cultural también no solo determina qué se produce, sino también cómo se distribuye en la sociedad y sus reflejos de interés. De igual manera, la industria de la música juega un papel importante en el consumo cultural, ya que esta es una gran industria del entretenimiento que se desarrolla con fórmulas de éxito, fundamentales con el uso de personajes famosos. Este tipo de industria se basa en criterios de oferta-demanda y está enfocada en un público masificado, en el cual llega a través de los medios de comunicación masiva. También las industrias de la música independiente tienen sus propios medios de comunicación y consumo. Este busca el éxito, sino más bien busca expresar su arte. También existen diversos tipos de géneros musicales en esta situación. Hola, y les voy a hablar sobre los medios masivos de comunicación. Pero primero entendamos qué es la comunicación. La comunicación es el proceso que consiste en la transmisión e intercambio de un mensaje entre un emisor y un receptor
y masivos es que aplica una gran cantidad. En este video nos centraremos en uno de los medios masivos, que es el cartel. Los medios masivos de comunicación son los canales que transmiten información a un gran número de personas al mismo tiempo. También se les conoce como mass media. Su objetivo es informar, educar y entretener a la audiencia. Permite moldear la opinión pública. La información que brinda se acepta como cierta, otorgándole credibilidad y confianza. Ejemplos de medios masivos. Entre sus ejemplos se encuentran los periódicos, revistas, radio, cartel, televisión, cine, internet, correo electrónico, blogs, mensajería instantánea y redes sociales. El cartel también es un mensaje gráfico que utiliza un soporte impreso para presentar, transmitir y representar información con la finalidad de influir en el espectador. El cartel no es un libro, no trata de explicar o desarrollar un tema. Pretende más bien crear un impacto emotivo que reviva o instale ideas. El cartel es un medio que antecedió a la publicidad y al diseño gráfico, porque la necesidad de comunicar es un rasgo humano. Es un medio tradicional para la difusión de ideas políticas y sociales, así como un medio útil de promoción comercial. Hay que considerar que el espectador dedica poco tiempo para ver, leer e interpretar el cartel. Por lo tanto, la imagen es el gancho principal. Se recomienda crear un punto o centro donde la vista se fije con mayor facilidad. Los elementos dispersos distraen la atención. Un cartel que no es comprendido en un par de segundos no es un buen cartel. Ahora hablaremos sobre la composición y la estructura del cartel. Se integra por imágenes que causen impacto y por textos breves. El texto refuerza el mensaje implícito en la imagen y ayuda a completar la idea. El tipo, tamaño y color de la letra son elementos importantes que deben estar en armonía con la imagen. Debe buscarse el equilibrio como si fuera una unidad perfectamente equilibrada entre la imagen, mensaje, colorido y el. Yo les hablaré sobre el origen y evolución de la prensa escrita. ¿Qué es la prensa escrita? La prensa escrita son los medios de comunicación que publican noticias en formato impreso como son los periódicos y revistas. Muchos nos preguntamos cómo era anteriormente la prensa escrita y cómo ha ido evolucionando. Bueno, ahorita les hablaré de cómo ha ido evolucionando la prensa escrita. La humanidad comienza a dejar constancia escrita después del origen del alfabeto a inicios del siglo IV a.C. Fueron los romanos quienes difundieron diversos textos gracias al trabajo de los primeros libreros y al establecimiento de escritoria. Una de las principales antecedentes de la prensa informativa se da gracias a las actas que se difundían en la época de Julio César, donde difundían noticias de interés general. Hemos visto el marco histórico de la prensa escrita abarca su evolución desde la antigüedad hasta la actualidad, reflejando varios cambios tanto tecnológicos, políticos y sociales que han influido mucho en el desarrollo de la prensa escrita. Ahora hablaremos sobre la prensa escrita en México. La prensa escrita en México tiene una larga historia y un papel fundamental en la sociedad, desde la época colonial hasta la actualidad, donde los periódicos y revistas han sido una fuente clave para la información y crítica política. La prensa en México se remonta en la época inmediatamente posterior a la conquista española, entre los siglos XVI y XVII. Su primera manifestación fueron los volantes. Las primeras publicaciones periodísticas novohispanas fueron las gacetas en el siglo XVIII, donde fue una inspiración europea para poder empezar a hacer la prensa en México. Dos de los que destacaron administrando la prensa escrita fue José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo y Costilla.
Bajo el régimen de Agustín de Iturbide surgieron muchos periódicos en México, donde él fue uno de los más populares en la prensa escrita en México. Periódicos más destacantes en la época de Agustín de Iturbide, donde él fue uno de los autores principales del periodismo mexicano. Géneros de opinión son aquellos que buscan implantar ideas o principios en la mente de las personas, con la intención de que se mantengan en ella. Esto quiere decir que el autor de estos contenidos. Un ejemplo del género de opinión es la editorial. El editorial refleja la postura oficial del medio de comunicación sobre un tema específico, no la de un autor. Busca darle a conocer al público su opinión sobre algún suceso relevante y utiliza argumentos para convencerlos de que están en lo correcto. Su propósito es abordar un tema de interés público de manera crítica, proponiendo soluciones o puntos de vista respecto a la situación tratada. Géneros informativos. En los géneros informativos, los periodistas son las personas que redactan los distintos textos que puedes encontrar en los medios impresos. Presentan diversos mensajes al público que los lee con un objetivo en mente, ya sea informar o orientarlos sobre algún suceso de interés general. Son los géneros en los que el periodista brinda datos concretos, sin emitir una opinión respecto al tema, una forma de comunicar los acontecimientos importantes que ocurren en la sociedad o que resultan de interés general. Tiene como objetivo priorizar la transmisión de informaciones sobre personas, lugares, acciones o acontecimientos. A continuación veremos los ejemplos del género informativo. La noticia se define como un relato de hechos o sucesos de actualidad que se transmite de manera objetiva y precisa, con el objetivo de informar al público sobre un evento relevante o importante. Su característica principal es la sinceridad y debe responder a las preguntas básicas del qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. La noticia busca ofrecer una visión clara y directa de la realidad sin interpretaciones ni opiniones personales. Es uno de los géneros fundamentales del periodismo informativo. Ejemplo de una noticia. Un asteroide puede impactar en la Tierra en 2032. Por primera vez en la historia, la ONU ha activado el protocolo de seguridad planetaria. ¿Qué partes o países del planeta están en riesgo? En el Explainer te damos toda la información. Bautizado como YR4, este asteroide tiene un tamaño de entre 50 y 90 metros. Actualmente se encuentra a 56 millones de kilómetros del planeta Tierra, pero el 22 de diciembre de 2032 estará a tan solo 100.000 kilómetros de nosotros. Hay 97,7% de probabilidades de que pase junto a la Tierra, pero 2,3% de probabilidad de que impacte. Cabe resaltar que cuando se hizo el anuncio oficial, la probabilidad de impacto era de 1,5%, pero en una semana subió a 2,3%. ¿Qué podría pasar si colisiona? No produciría una tragedia a escala global como sí ocurrió hace 66 millones de años cuando cayó en Yucatán, México, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro, tamaño similar al monte Everest, y provocó la extinción del 90% de las especies, entre ellas dinosaurios. En este caso, el YR4 tendría una potencia de destrucción igual a la de una bomba atómica. ¿Y en qué lugares podría impactar? Océano Pacífico Oriental, algo que podría desencadenar un tsunami, norte de Sudamérica, en países como Colombia, Venezuela, Ecuador y el norte de Brasil. Océano Atlántico, generaría efectos en las zonas costeras. África, en países como Nigeria, Camerún y República Democrática del Congo. Mar Arábigo, con consecuencias en Omán, Pakistán e India. Sur de Asia, en regiones como India y Bangladesh. De momento, YR4 está clasificado en el nivel 3 de 10 de escala de riesgo. Y por protocolo internacional, la ONU emitió una alerta por primera vez para que más telescopios se sumen a la vigilancia. En caso de dirigirse a la Tierra, ¿podría el humano frenarlo? Sí. Ya existen naves robóticas que pueden golpear y desviar asteroides. La primera y única vez que se usaron con éxito fue en 2022, cuando la NASA puso en marcha la misión DART y logró cambiar la trayectoria del asteroide Dimorphos de 100 metros. Otro ejemplo es la revista. Las revistas pueden cubrir una amplia gama de temas, desde moda, ciencia, política, entretenimiento, hasta salud. A diferencia de las noticias,
Los artículos de revistas son más extensos y profundizan en los temas. A menudo, las revistas presentan opiniones, análisis o reportajes con un enfoque más subjetivo que las noticias. Las revistas suelen utilizar una gran cantidad de imágenes, gráficos y diseños atractivos para complementar los artículos. Un ejemplo, las revistas de moda incluyen fotos de modelos usando las últimas colecciones. Las noticias están orientadas a presentar hechos recientes y objetivos, mientras que las revistas combinan información, entretenimiento y análisis más detallado, dirigido a una audiencia específica. La crónica, otro ejemplo de género informativo. La crónica relata hechos reales de forma detallada, con énfasis en los detalles visuales, emocionales y temporales. El cronista suele incluir su punto de vista personal, lo que otorga una voz propia dentro de la narración. Aunque se basa en hechos reales, el tono suele ser más relajado y accesible que en otras formas de periodismo. La crónica se caracteriza por describir el ambiente, las personas involucradas y sus emociones. Los hechos relatan de manera cronológica con asaltos temporales dependiendo del enfoque del autor. El reportaje implica una investigación más extensa que otros géneros, recopilando datos, entrevistas y análisis sobre un tema. Aunque puede incluir opiniones, el reportaje tiende a ser más objetivo, buscando presentar una visión completa del tema. Generalmente sigue una estructura lógica, con introducción, desarrollo y conclusión. El reportaje aborda un tema o problema en profundidad, ofreciendo información valiosa sobre el contexto, las causas y las consecuencias. Se apoya en diversas fuentes, como entrevistas, estudios y otros recursos para respaldar la información presentada. La crónica se centra más en contar una historia con estilo personal y subjetivo, mientras que el reportaje busca investigar y profundizar un tema específico, con enfoque en la objetividad y el análisis. Un artículo en los géneros de opinión es un texto en el que el autor expresa su punto de vista sobre un tema determinado, con el objetivo de informar o reflexionar sobre una cuestión de interés público. Refleja la postura personal del autor, aunque suele basarse en hechos, datos o argumentos razonados. Además, los artículos de opinión buscan provocar una reacción en el lector, invitándolo a reflexionar sobre el tema tratado. Pueden encontrarse en periódicos, revistas, blogs, entre otros medios de comunicación. Otro ejemplo del género de opinión es la columna. En los géneros de opinión es un tipo de texto donde un autor expresa su opinión de forma regular sobre temas de actualidad, cultura, política o cualquier otro tema de interés. Generalmente, las columnas tienen una organización y se publican en un mismo espacio de un periódico, revista o página web. El autor firma la columna, lo que le da un estilo personal.